Eh, Espero que cada uno se encuentre bien. Vamos a, en primer lugar, agradecer la asistencia y participación de todos los que han venido siguiendo en estos días, desde el día miércoles, jueves y hoy viernes, que culmina este tercer coloquio internacional de Historia y Filosofía de la Matemática, organizada por la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Perú también, y la Universidad de Magallanes de Chile. Bueno, en este momento vamos a iniciar con la siguiente presentación. Permítame presentar un poco de la semblanza del doctor Luis Carlos Arboleda, de profesión licenciado en matemáticas, área de especialización, historia de la matemática, educación matemática. Sus títulos académicos son, bueno, licenciado en matemáticas, que lo había mencionado en la Universidad de Santiago de Cali en 1970, especialización en lógica y epistemología en el Instituto de Historia de las Ciencias, Academia Polaca de Ciencias de 1976, diploma de estudio avanzado de la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París en 1977, doctor en Historia de las Matemáticas y su enseñanza, también en París, postdoctorado en Historia de las Matemáticas, Centro de Estudios Históricos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, de 1987 a 1988, y sus áreas de investigación son historia y filosofía de la práctica matemática, topología general, teoría de funciones, análisis, historia y educación matemática, historia social de las ciencias en Colombia, estudios sociales y culturales de la ciencia. El profesor Luis Carlos Arboleda ha publicado varios libros, de más está decir, también tiene un número cuantioso de publicaciones con los cuales se viene desarrollando. Actualmente es profesor emérito de la Universidad del Valle de Cali y se desempeña como profesor investigador del doctorado interinstitucional en educación matemática del Instituto de Educación y Pedagogía de dicha universidad. A continuación nos va a presentar su ponencia, El problema de la explicación en historia y filosofía de la práctica matemática. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Puede iniciar su ponencia. Muchas gracias, muy amable por su presentación. Eh, ¿Me confirma si están las diapositivas proyectadas? Sí se están proyectando. Puede ponerlo en modo presentación, tal vez para que se vea mejor. Muy bien, perfecto. Ahora sí. Bueno, mis agradecimientos a los organizadores de este tercer coloquio de Historia y Filosofía de la Matemática. Eh, Espero que la presentación que le voy a hacer de estas ideas estén en el marco de los propósitos de este coloquio. Mm, y nada, pues muchos éxitos en la culminación del coloquio y en su difusión posterior que ya se viene haciendo a través de los medios y a través por escrito seguramente en la memoria del evento. Bueno, el tema que yo quiero presentar está eh, es, pues explícitamente planteado en el título, el problema de la explicación en historia y filosofía de la práctica matemática y la educación matemática. Es, digamos, un ejemplo de cómo la práctica de la educación matemática puede sacar ventajas pedagógicas para enriquecer la función de la comprensión por parte del profesor y, por supuesto, de los alumnos de lo que son los contenidos matemáticos si se hace intervenir convenientemente el recurso de la historia y la filosofía de la práctica matemática. Eh, el caso que voy a analizar es el de mm, la generalización del teorema del valor extremo desde su original
presentación en el análisis real hasta su generalización en, en el análisis eh, general, como llamaba en ese entonces la comunidad científica, a comienzos del siglo XX, a lo que ahora para nosotros, mm, digamos, básicamente es el análisis funcional. Vamos a mirar con este ejemplo varias cosas. Bueno, en primer lugar, mm, ¿qué, qué es hacer una historia de una práctica matemática, ¿no? Con apoyo de la filosofía? Segundo, eh, cómo en esta historia eh, la, se tienen que estructurar conceptos que probablemente están dispersos, ¿no? En el marco de la enseñanza y de la presentación axiomática formal de estos conceptos. Y finalmente, cómo en la vía de su generalización, el profesor, por cuanto que estamos dirigiéndonos básicamente a la educación matemática desde el punto de vista de la práctica del profesor, cómo el profesor puede, como les decía al comienzo, beneficiarse teniendo un horizonte de contenido matemático más amplio que aquel que esté relacionado en una práctica concreta con el currículum, ¿no? En el caso de la enseñanza en el cálculo de el teorema del valor extremo, pues como una eh, extensión en el horizonte de ese teorema a- al análisis funcional, a los fundamentos pues, del análisis funcional, podría esclarecer y darle más herramientas pedagógicas al profesor en, en el, en el diseño de sus prácticas, no en la enseñanza de esa generalización, sino ampliar su horizonte de contenido matemático para poder digamos, estar en mejores condiciones de hacer diseños eh, didácticos para intervención en el aula con sus estudiantes de cálculos. Bueno, primero una consideración inicial tomada de unas lecturas que hace años hice de los materiales que circulaban en una lista de email que se llamaba Mathematics Stack Exchange. Alguien plantea esta pregunta a los miembros de esa lista de correos. Dice tímidamente, puede que esta no sea una buena pregunta para este sitio, ya que es abierta, pero la haré de todos modos. Me preguntaba si alguien tiene alguna idea sobre la motivación de las definiciones más importantes de las matemáticas. Por ejemplo, la noción de compacidad en un espacio métrico. Me enseñaron que un conjunto A de M es compacto si toda cubierta de A tiene una subcubierta finita, junto con definiciones equivalentes, pero centrémonos en esta. Esto está bien, dice esta persona, pero ¿quién creó esta definición y por qué es útil? Me parece que el rigor de esta definición es un poco arbitrario. ¿Fue útil la definición para demostrar algún teorema innovador? Para empezar, ¿por qué se definen los conjuntos compactos? Es decir, así de entrada, ¿no? Mm, la persona está planteando una dualidad que nos va a interesar desarrollar en esta charla. Una cosa es explicar para la comprensión y otra cosa es explicar para digamos, el entendimiento, ¿no? De las razones profundas, por qué fue útil la definición, ¿no? Para demostrar otro teorema, ¿no? Además, ¿por qué? ¿Por qué es que se introdujeron los compactos? Eh, otra consideración preliminar
tomada de un libro, de una tesis de la profesora Mania Raman Sundström, una historia pedagógica de la compacidad. Tiene algunas consideraciones que quiero compartirles. Pues es un artículo sacado de una tesis, ¿no? En Estados Unidos. El artículo traza la historia de la compacidad con preguntas originales que la motivaron, pasando por el desarrollo de la definición hasta una caracterización de la compacidad en términos de redes y filtros. Es decir, ya de entrada vemos que el título del artículo empieza, ¿no?, por eh, tratar de organizar eh, algunos contenidos de la compacidad que pueden permitir mirar en un periodo de larga duración histórico, ¿no?, el concepto. Es decir, que la comprensión digamos, de la historia con sentido pedagógico de esta autora busca situar un concepto formal que de por sí, ¿no?, eh, tiene su definición, tiene sus propiedades, en varios momentos históricos en los cuales el concepto se sitúa en una determinada teoría, ¿no?, compacidad, por ejemplo, en R, ¿no?, utilizando eh, la topología de las vecindades o la topología de las sucesiones, compacidad en un espacio ya no R, sino mucho más amplio, utilizando las nociones de redes, filtros y luego, pues, otras posibles. Es decir, y ahí vemos una estrategia que, que permite comprender un objeto, ¿sí?, tratando de situarlo en en una variación histórica, en un periodo largo de mediana duración, en el cual el contexto del concepto se fue extendiendo de un ámbito más familiar R a otros ámbitos de espacios, digamos, abstractos, espacios métricos, espacios generales, espacios uniformes para filtros, etcétera. Uno de los objetivos del artículo es explicar los conceptos centrales de compacidad secuencial y de cubierta abierta, incluyendo detalles que un tratamiento estándar del libro de texto tiende a omitir, ¿eh? Es decir, que la presentación axiomática formal, digámoslo así, como la que nosotros conocemos en un texto de análisis o de topología básica de conjuntos, ¿no?, tiene una característica económica, tiene una característica de un lenguaje preciso, tiene una característica de una presentación compacta. Para el caso de una historia pedagógica, ¿no?, habrá que buscar una información que no se limita a esa presentación formal, ¿no? De hecho, ya lo sabemos, el papel de la historia como recurso pedagógico es precisamente, ¿no?, iluminar aquellos momentos de la heurística de los procesos de constitución de los conceptos y teorías, ¿no?, que una vez se presentan en su lenguaje axiomático formal, esos conceptos eliminan justamente el proceso de su producción histórico. Entonces, aquí ya hay esa idea en ese trabajo sobre la compacidad, ¿no? Es decir, lo que quiero mencionarles es, en 2014, en una red de Internet, alguien dice, por favor, díganme cómo es que se constituyó ese objeto matemático con compacidad. Un año después, ¿no?, una autora, reflexionando sobre esa pregunta de esa persona, no necesariamente me interesa si estaba o no en la lista, pero una reflexión sobre esa historia, dice, bueno, mm, este, voy a dar justamente una presentación que permita que ese tipo de inquietudes, de preguntas sobre, no entiendo, veo la compacidad, pero no la entiendo, comprendo incluso lo que está allí, pero no entiendo muy bien, ¿no?
Entonces, esta historia justamente trata de eso, ¿no? De darle a la presentación de los conceptos en un libro de texto una explicación de otro nivel, de una presentación de otro nivel, que respondiendo a, a motivaciones históricas y pedagógicas para facilitar la comprensión, para facilitar que los estudiantes, como aquel que participa en esta lista de exclusión, puedan tener una mejor apropiación de ese concepto. Bueno, en este artículo, ¿no?, que tiene sobre, como les decía, una tesis antes, ¿no? El resultado de una tesis, esta profesora trae un epígrafe de un matemático brillante, Horn, Hartshorne. Este matemático es un geómetra algebraico, pues no me quiero detener, pero es de altísimo nivel, hoy ya está retirado, alumno de Grothendieck, de Serre, de Mumford, ¿no? Él dice, el epígrafe de él es también muy dentro del espíritu de lo que nos estamos planteando como propósito de esta charla. Las matemáticas modernas tienden a borrar su historia. Cada nueva escuela reescribe los fundamentos de su asignatura en su propio lenguaje, lo que constituye una buena lógica, pero una mala pedagogía, ¿eh? El que aquí está brevemente, pienso yo, y por ello Mania Raman Sundström lo coloca como epígrafe, a mi juicio, todo lo que es el propósito de una historia pedagógica de las matemáticas, ¿no? Restituirle a las matemáticas modernas el proceso heurístico de su presentación en un texto, ¿no? Es decir, pasar de el plano de la lógica al plano de la pedagogía, al plano de la génesis, al plano de la heurística de todos de los procesos perdidos que se han omitido. Bueno, entonces, claro, la historia es un medio para tomar conciencia del funcionamiento de la investigación en matemáticas. Nos permite entender la búsqueda de objetividad matemática y la constitución de objetos matemáticos como resultados de la práctica matemática de individuos enfrentados a la explicación de determinados problemas. Subrayo prácticamente práctica matemática porque es justo lo que enseguida vamos a discutir, qué entendemos por ello. Ahora bien, esa historia, ¿qué se propone? Tres cosas principalmente, pero no únicamente, desde mi perspectiva. Primero, comprender las razones de ser de la lógica interna de las teorías matemáticas, ¿no? Es decir, esas razones de ser remiten precisamente a cómo, qué es lo que ella explica en tanto problema que el objeto matemático entra a resolver. ¿Cuáles son las razones de ser ontológicas, ¿no? En dónde esa teoría se basa, en qué, entre comillas, realidad se basa, ¿no? Que no sea la suya propia de lógica y simbólica. Es decir, cómo resulta de una actividad que se propuso resolver problemas. Ahí, en esa práctica de resolución de problemas que constituye la razón de ser de esa teoría, encapsulada en un lenguaje simbólico, en esa práctica, pues se han movilizado intenciones ontológicas, intenciones epistemológicas, ¿no? Y entonces esas razones de ser deben ser comprendidas, ¿no?, por esta historia que estamos proponiendo nosotros, ¿no? Aquella que busca descifrar el funcionamiento de una práctica matemática. Por otra parte, en segundo lugar, esta historia buscaría indagar sobre las modalidades de objetivación de una teoría especializada en particular. ¿Cómo fue que esa teoría, a través de una secuencia de
uso de técnicas y saberes escalonada, apuntando a a la resolución de un objeto, de un problema, a la construcción de un objeto. ¿Cómo es que en ese proceso, ¿no?, se movilizaron ciertos criterios, ciertos conceptos, ciertas técnicas argumentativas, inclusive, como veremos ahora, ideales, ¿no?, de los matemáticos en un momento histórico determinado, ¿no? Esas son las modalidades de objetivación. Es decir, cada práctica parecería apuntar a unas modalidades específicas de constitución de objetos de acuerdo con la naturaleza epistemológica, la naturaleza lógica, la naturaleza eh, digamos, metamatemática del problema y, por supuesto, las condiciones del contexto histórico, social y cultural en que eso estamos, en que esa objetivación se dio. Y por último, destacaría eso que ya mencioné, ¿no? ¿Cuál es el papel de concepciones ideales matemáticos en ese proceso de inteligibilidad matemática que la historia está revelando, ¿no? ¿Cómo intervinieron ahí concepciones e ideales matemáticos del autor, ¿no?, del matemático, de la comunidad matemática? Porque eso también está allí. Es decir, la subjetividad, por decirlo así, del matemático, del científico, ¿no?, que se liga con el proceso matemático. Yo no estoy hablando de las subjetividades mm, del ciudadano matemático. Eso, si esas intervienen, habrá que ver cómo, pero acá estamos hablando, es decir, las concepciones filosóficas, las concepciones estéticas que tiene el matemático, que está procediendo a adelantar una práctica constitutiva de un objeto. Ya veremos un poquito más sobre este asunto. Bueno, al referirnos a práctica matemática, yo me baso. Hay varios enfoques de esto, de prácticas matemáticas, pero yo me baso en una corriente que viene de el filósofo, historiador de las matemáticas, Philip Kitcher, inglés, que en este libro que ven ustedes allí, de 1984, planteó un esquema de un enfoque para mirar la práctica matemática, que sería un sistema de variables interrelacionadas. Toda práctica matemática se moviliza un lenguaje L, ¿no? Hay unas fórmulas eh, establecidas, ¿no? Se parte de algo dado para, por ejemplo, resolver un problema, ¿no?, con ese lenguaje. Y estas son unas declaraciones, unas proposiciones aceptadas que podemos designar por ese. También, por supuesto, hay una manera de razonar sobre ese objeto, ¿no?, y utilizando ese lenguaje y esas declaraciones, ¿no? Hay, digamos, una forma de razonar y argumentar. A eso le llamamos R, razonamientos. Y hay un conjunto de preguntas relevantes que le dan, mm, digamos, que permiten que el campo se desarrolle, ¿no?, que el campo se amplíe, ¿no? Y esas preguntas podemos llamarlas Q. En fin, hay, como decía anteriormente, un conjunto de puntos de vista metamatemáticos, ¿no?, que son ideales y valores del matemático o que son normas lógicas, ¿m?, para definir y para argumentar y hacer la prueba de nuevas declaraciones. Eso es compartido, eso está ahí, ¿no? Hay unos criterios, ¿eh?, de prueba que están allí, por decirlo de manera concreta. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en el análisis ya se habían impuesto los métodos de aritméticos de Weierstrass, ¿no?, para, por ejemplo, definir el límite
a través de la técnica de épsilos y deltas, no solamente eso, pero eso es una de las formas. Eso hacía parte de unos principios en los cuales se compartían esos ideales, esos valores de rigor y de la prueba entre la mayoría de los matemáticos, ¿no? Y hasta que se terminó por imponer eso, hasta un momento en el cual esos, digamos, patrones, esas normas para formular la definición y prueba, fueron transformados y no reemplazados, pero sí, eh, digamos, expresados de una manera distinta, una nueva forma de rigor, ¿no? Que aquí hay una historicidad de esas normas para definir y hacer pruebas, ¿no? No son conceptos fijos, estáticos, sino que evolucionan en las prácticas. Pero también hay ideales digamos, puntos de vista metamatemáticos que tienen que ver con la estructura y el alcance de las matemáticas, ¿no? El valor intrínseco de las matemáticas, la naturaleza de las matemáticas, o sea, concepciones de tipo filosófico, ¿no? El papel, por ejemplo, en el siglo XX se impone un concepto estructuralista de las matemáticas alrededor de los años, pues desde el comienzo del siglo con Dedekind, ¿cierto? Pero hacia los mediados de los 20, 30, se adopta una visión estructural sobre las matemáticas, ¿no? Y se trata de trabajar sobre estructuras en espacios de naturaleza cualquiera, no en espacios tan concretos como se hizo a lo largo del siglo XIX. Entonces, esas son concepciones que se van dando y que van interviniendo, van modelando, ¿no? El trabajo de la práctica matemática, en el cual hay esas variables previas de lenguaje, declaraciones aceptadas, razonamientos, preguntas relevantes, etcétera. Hay una interconexión de todas estas variables. Incluso algunas entre los ideales y valores, algunos filósofos contemporáneos, por ejemplo, Paul Ernst, uno de ellos, plantea que hay que distinguir entre todo ese sistema de prácticas también aquellas variables que tienen que ver con métodos, procedimientos y técnicas y estrategias de la práctica. Hay modalidades relativas, por ejemplo, prácticas individuales, ¿no? Que utilizan determinados métodos, ¿no? Articular en una práctica colectiva metodologías eh, distintas para resolver. Doctor Arboleda, parece que tenemos algunos problemas técnicos con la conexión del doctor Arboleda. Aguardemos unos segundos, tal vez se repone la conexión. Parece que se le acabó la batería, no se ha dado cuenta. Aguardemos unos minutos para que, si debido a ello, tal vez pueda reconectarse. ¿De acuerdo? Gracias y disculpen los inconvenientes.
Buenos días. Acabo de hablar con el profesor Luis Carlos Arboleda. Hubo una falla eléctrica. Va a intentar solucionar el problema a través del celular. Entonces, que por favor le tengamos un poquito de paciencia. Sí, sí, no hay problema, con calma. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Wackenheimer. Gracias. Muchas gracias, todo bien. ¿Aló? 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 Sí, ya lo escuchamos. Pero no, hay
un video que Sí, no sí, ahorita lo puedo van a ver. detener. Ahorita lo detienen. Puede presentar, doctor, Arboleda. Disculpe el inconveniente. ¿Se está viendo? Sí, se está visualizando. Bueno, me excusan, acá hubo un apagón, eh, que- así que estoy conectado por mi celular. Bueno, puedo continuar, ¿verdad? ¿Aló? Adelante, adelante. Sí, estamos a la expectativa. Bueno, entonces ya está claro ese sistema de variables interrelacionadas que permiten caracterizar la práctica, ¿no? Les decía al terminar, pues que hay otras variables que se pueden introducir. Particularmente, pues tenemos que Ernest propone eso de métodos, procedimientos, técnicas y estrategias, e incluso valores estéticos, ¿no? Y otros valores de la matemática, que usualmente funcionan. Ahora, a lo largo de la presentación, haré referencia a algunos de ellos. Hay que también tener en cuenta, según Kitcher, que esos sistemas de factores que constituyen la práctica cambian. O sea que hay transiciones y esas transiciones son fundamentales para restituir las heurísticas, los procesos, ¿no?, de constitución de los objetos y teorías. Por ejemplo, en un momento determinado podemos tener un sistema LMQRS y en otro momento podamos tener un sistema L'M', U'R', S'. Las variables pueden ser las mismas, las maneras de interrelacionarse esas variables pueden diferir, algunas pueden actuar más que otras, el sistema puede tener una organización jerárquica diferente, ¿no? Puede que en un primer momento, ¿no? Eh, mm, Cierta proposición del análisis utilizó mm, un lenguaje, ¿no?, particular. En otro momento puede ser que, ¿no?, de acuerdo con unos ideales de rigor, esa proposición haya adquirido una expresión mucho más económica, mucho más simple, sencilla. Por ejemplo, el, el el teorema de las cotas para las funciones acotadas en un intervalo cerrado y acotado por Bolzano es 1 a comienzos de los años 1820 del siglo XIX, luego hacia los años 1870-80, la reformulación por Weierstrass de ese teorema de las cotas adquiere una expresión distinta y se introducen simbologías y se introducen métodos y formas de enunciación diferentes. Se articula esa proposición con unas otras proposiciones que en su momento, 20, 30 años atrás, Bolzano no había podido apreciar, etcétera, etcétera. O sea, que el estudio, que una práctica no se puede entender sin el concepto de transición, de variables, de cambio de ese sistema de articulación de las variables, ¿no? Esta es una primera consideración de mayor importancia para toda historia que, que pretenda restituir los procesos heurísticos de aquellas prácticas que dieron lugar a determinada teoría. Ahora, otros autores que están dentro de esta vertiente de Kirchner, pero que en la actualidad mm, han venido desarrollando indagaciones como más particulares, como Van Bendingen y Van Kerkhove, ¿no? Plantean que
en ese sistema, ¿no?, tan sencillo, de unas pocas variables, ¿no?, habría que introducir otras y reformular las existentes. Por ejemplo, hay que tener en cuenta ya, ¿no?, un concepto de comunidad de matemáticos, ¿no? Las prácticas están interrelacionadas, están referidas siempre a una red, ¿no?, y a grupos de investigación, de manera que hay una comunidad que hay que incorporarla allí, hay programas de investigación, ¿no? La práctica que se refiere a un problema particular o a un objeto específico, por lo regular está inscrita en un programa de más largo alcance, ¿no? Es decir, que involucra una secuencia de proyectos, ¿no?, del mismo tipo. Así que la noción de programa parece ser clave. El lenguaje formal, por supuesto, ya estaba ahí implícito, pero habrá que especializarlo. Los métodos de prueba, igualmente, ¿no? Los conceptos, ¿no?, se mantienen, los métodos argumentativos se mantienen y las estrategias de prueba se mantienen. Bueno, ahora miremos este tema de la dualidad que se le plantea a quien ya eh, eh, dado objetivada una teoría, establecido ya a través de una práctica matemática un objeto, y que eso ya entra en el dominio del saber sabio, digámoslo así, el profesor, ¿no?, entonces tiene que reproducir, no necesariamente reproducir, pero tiene que diseñar estrategias y tiene que diseñar procedimientos para que eso se comprenda, ¿no?, en otro tipo de práctica, las prácticas profesionales de los docentes, ¿no? Empecemos por un hecho histórico que otro filósofo de las matemáticas, Mancuso, trae en un artículo que fue clave para las discusiones sobre la explicación que hoy por hoy están tan en boga, ¿sí?, entre los matemáticos y los educadores matemáticos. Mancuso, en 2001, trae a cuento eh, un ejemplo, ¿no?, para mostrar la diferencia que hay entre convencer y explicar. Dice él que habitualmente la prueba de la verdad de un teorema convence, pero no necesariamente explica, ¿no? Y la explicación se referiría a la razón de ser de ese teorema que está siendo argumentado, que está siendo probado, ¿no?, a otra cosa, ¿no?, que más o menos asociamos con eso, con aquella práctica matemática que permitió que ese teorema se planteara de tal o cual manera, utilizando para su prueba tales o cuales procedimientos. Entonces, hay que explicar esa razón de ser, por cuanto que la presentación del teorema puede convencernos. Solamente es lo que este miembro de la red de Internet al que me refería en el inicio de la charla planteaba, ¿no? Estoy convencido de eso, ¿no? Sé que se demuestra su verdad, ¿no?, la noción de compacidad y sus usos en el análisis. Pero ¿alguien me puede explicar cuál es su razón de ser? Entonces, Mancuso trae un ejemplo muy concreto, el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, la prueba del teorema de Pitágoras que conocemos, proposición 47, el primer libro de Euclides, ¿no?, nos convence. Y los pedagogos, ¿no?, y los profesores utilizan ese recurso, ¿no?, en la presentación y la prueba, digamos, geométrica de ese teorema. Hay ahí un recurso diagramático, ¿no?, con una configuración de líneas que cumplen ciertas propiedades previamente establecidas por Euclides, y se trata básicamente de, en lengua natural, decir, bueno, traslado los catetos de las áreas de los cuadrados en los catetos, ¿no?, los bajo a la hipotenusa y veo que esas dos áreas, ¿no?, es decir, digamos, dan
el área del cuadrado sobre la hipotenusa. Ese es un método de comparación de áreas que nos convence. Pero el método de prueba que utiliza las relaciones de semejanzas en los triángulos que están en la figura de abajo, ¿no? Explica, ¿no? Esa razón de ser de ser de esta segunda modalidad de presentar el teorema de Pitágoras, que ya no se refiere a cuadrados en las áreas de cuadrados en los catetos y la hipotenusa, sino a regiones abstractas de cierto tipo, ¿no? Esa visión general más abstracta del teorema, ¿no? Ya es imposible, ¿no? En principio, hay formas de hacerlo, pero en principio es imposible sacar un método constructivo que permita, ¿no?, utilizar la comparación de áreas. Así que ahí se apela, ¿no?, a una propiedad lógica y aritmética, ¿no? Es la de la proporción entre las áreas de los triángulos que se forman por la altura del vértice del ángulo recto a la hipotenusa. Esa razón, la proporción existente entre esos dos, realmente ya es una manera, en un nivel de presentación general del teorema de Pitágoras, es una manera de explicar, ¿no? Ya no tan solo de convencer, es decir, que hay una jerarquía cognitiva que conduce de esa forma geométrica previa a esta forma aritmética de explicación, ¿no? Y claro, entonces hay una ruptura, ¿no?, cognitiva entre aquello que es convencer y aquello que es explicar, ¿no? Esas razones de ser aritméticas del teorema. Ahora, otros autores, refiriéndose al mismo tema, al mismo asunto, pues han desarrollado diferentes estudios de casos históricos. Por ejemplo, Karim Chemla, en sus obras sobre las matemáticas chinas en los siglos 3 y 4, ¿no?, en las cuales muestra que hay un tipo de geometría que mm, se refiere a contenidos euclidianos con métodos de prueba que tienen otros patrones de rigor y otros patrones lógicos de razonamiento, ¿no? Apela a esta consideración. Los matemáticos también demuestran para entender la proposición probada, para saber por qué es verdadera y no solamente para saber que ella es verdadera. Es decir, que en esta cosmovisión china, ¿no?, el trabajo sobre objetos matemáticos del mismo nivel o parecidos a los o del mismo tipo de los euclidianos, en esa cosmovisión hay más interés por unos modos de explicar y de comprender, ¿no?, que nos den cuenta de eso que hemos llamado la razón de ser de la verdad y no solamente probar la verdad. Y por extensión, Chenla dice que en la práctica matemática eso funciona. Y justamente es lo que Kitcher quiere agarrar con el criterio, por ejemplo, de ideales, ¿no?, los ideales de la prueba, los ideales de la argumentación, los estilos matemáticos, ¿no?, de una práctica, ¿no?, los valores que están detrás de los procedimientos formalistas. Todo esto hay que mencionarlo al hablar de comprensión y de explicación en términos de lo que podría ser la verdad de una proposición. Y Mancuso lo dice a su manera, eso mismo, ¿no? Dice en su artículo 2001, donde plantea, ¿no?, la problemática de explicación desde la perspectiva historia y filosofía como la estamos viendo ahora. Él dice que quisiera poner atención en su trabajo
a formas de explicación de las matemáticas en que la presentación de una teoría proporciona la explicación natural de sus resultados, ¿no? Es decir, que hay formas de explicación para tratar de hacer emerger, ¿no?, aquella razón por la cual una teoría, ¿no?, en su presentación axiomática formal, ¿no?, da cuenta de una manera tan natural de sus resultados, de sus implicaciones, de aquellas proposiciones que se pueden derivar, ¿no?, por un método deductivo de estos teoremas. Esa naturalidad, ¿no?, tiene que tener una razón, tiene que tener una forma de explicación. Entonces, eso es lo que se pretende estudiar como problema de la explicación. Ahora, volviendo a Kitcher, en el libro que les menciono, dice que es habitual destacar el poder explicativo de las teorías cuando revelan conexiones entre fenómenos que antes se consideraban inconexos. Entonces, lo explicativo está relacionado con una cierta articulación, ¿no?, de teorías que en un contexto histórico estarían apuntando a un mismo objeto de estudio, pero que estarían inconexas. Entonces, explicar querría decir para Kitcher cómo es que en un momento natural, determinado, esa unificación se dio. ¿Qué ganó la nueva presentación de una a las anteriores? ¿Por qué las anteriores incorporaron en la nueva teoría, ¿no?, ciertos aspectos y dejaron de lado otros aspectos? Ahí estaría pues el poder explicativo de eso que, que decía Mancosu, buscar por qué se han dado las formas naturales de los resultados de una teoría. Y para Kitcher, ese poder explicativo que articula, que establece conexiones entre fenómenos inconexos, es precisamente la búsqueda de llevar, de generalizar, de extender esos resultados comunes a un espacio o a un estadio de abstracción que permite generalizar las características particulares de los objetos que estaban antes en un plano inferior, inconexos. Es decir, unificar las propiedades más significativas, más importantes de un objeto matemático en un nivel, llamémoslo así, inferior, buscando extraer, entre comillas, aquella estructura que permita referirse a todos en un nivel superior. Es el enfoque, pues, de estructuralista, ¿no?, de las matemáticas, pero no tan solo de las matemáticas, a nivel digamos, de los estadios cognitivos de un sujeto. Ya sabemos, pues, que Piaget planteó una cierta epistemología genética que le abrió, entre otras, un campo admirable de desarrollo en los años 60 y 70 a la investigación en didáctica de las ciencias y particularmente de las matemáticas. Esa visión estructuralista llevada al campo de la teoría del conocimiento, a la teoría digamos, de la subjetividad que razona, que comprende. En ese mismo sentido, ya no un filósofo de las matemáticas como Kitcher, sino un matemático propiamente, que es digamos, el sujeto al cual queremos referirnos en esta charla, es Fréchet. Decía que lo siguiente, que me permito leer: quienes prefieren avanzar en los detalles de las ciencias. Espérense un minuto, yo quito un poco esto aquí. Desprecian las investigaciones abstractas y generales. Quienes profundizan en los principios entran raramente en las particularidades. Él, por su parte, Fréchet, dice que le da igual importancia tanto a lo uno, ¿no?, digamos, a la búsqueda
de los principios más abstractos como a la, eh, eh, mm, eh, digamos, a la inferencia de esos principios más abstractos que permiten entender las particularidades de los objetos, ¿no? Yo lo llamo así, el análisis de los principios, es decir, ¿no? La investigación abstracta y general facilita el avance de las investigaciones particulares, ¿no? No es solamente como dice Kitcher arriba, que cuando ya tengo la estructura abstracta y miro hacia abajo, ¿no? Hacia aquellas, digamos, características más particulares de esa estructura, yo simplemente voy a ver particularidades. Y esas particularidades serían, en términos filosóficos, instanciaciones de la estructura general. No, no tan solo es que lo particular es instanciación de lo general, sino dice Fréchet que cuando analizo lo general, puedo hacer investigaciones que puedan promover desde lo particular otros aspectos que no han tenido en cuenta la generalización. Es decir, que hay una doble vía entre la estructura y sus instancias particulares, en la cual hay un aporte tanto de lo general a lo particular como de lo particular a lo general. Aquí hay una cosa, un asunto muy interesante, y quisiera referirme de paso a él, sobre el problema de la transposición didáctica. Schubrin, uno de los historiadores de las matemáticas contemporáneos de mayor reconocimiento internacional, en uno de sus artículos dice que él tiene un solo punto de discordia con respecto a la transposición, por cuanto que, dice él, se suele mirar de un texto, por ejemplo, transponer un texto sabio, ¿no?, en material didáctico pedagógico para la enseñanza en una práctica concreta, significaría simplemente que hay una relación de solo una vía, ¿no?, que de lo general, que es el texto, el modelo, el referente del saber sabio, se pasaría, ¿no?, a una actividad de recrearlo en una práctica propia, ¿no? No es simplemente transmitirlo, todos ya sabemos, ¿no?, de producir una, digamos, intervención didáctica que conduzca a la comprensión de ese saber sabio por parte del estudiante, ¿no? O sea, hay esa transposición. Entonces él dice, esa no es solamente eso. La historia da también cuenta de que las transposiciones que han tenido como objetivo, ¿no?, eh, 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 movilizar entendimientos, comprensiones a través de recursos pedagógicos didácticos, también, ¿no?, han repercutido en la actividad matemática creadora en el campo teórico en el cual vive el texto. Y hay ejemplos en la historia de diferente orden, en que se rescata esa vía en la cual lo traspuesto abre luces para que se enriquezca, ¿no?, el desarrollo de la práctica matemática, ¿no?, en el campo teórico. Eso es lo que Fréchet dice ¿no?, que cuando se viene de los principios a la particularidad, ¿no?, si se hace con análisis preciso de los principios, ¿no?, se puede encontrar invenciones que puedan, digamos, enriquecer el campo de la teoría. Y que hay una dialéctica entre el referente y el traspuesto, ¿no? No siempre, pero eh, si se utilizan determinados métodos, se pone de acuerdo. Lo histórico, ¿no?,
filosófico tiene, entre otras cosas, eso como propósito, contribuir al mejoramiento de las prácticas matemáticas y favorecer, ¿no?, los procesos de invención. Bueno, eh, para continuar, yo quisiera preguntar de cuánto tiempo dispongo, dado que se dio este corte y que ya veo que son las 10. Doctor, ¿puede considerar tal vez 10 minutos? Vale, entonces yo me voy a ver obligado en hacer una presentación muy rápida de todo porque me tomaría más tiempo hacerla con detalle lo que tengo aquí. Y me excusan, pues, en todo caso, las diapositivas quedarán allí para la lectura más detenida de las cosas, de lo que yo voy a presentar así. Bueno, bien, traigo a cuento una frase de John von Neumann, eh, que también va en la misma dirección de lo que Fréchet dice, ¿no? En la medida que una disciplina matemática viaja lejos de su fuente empírica, o más aún, si se trata de una segunda y tercera generación inspirada solo directamente en ideas provenientes de la realidad, se ve acosada por gravísimos peligros. Él ya destaca, ¿no es cierto?, que la generalización extrema puede tener consecuencias, implicaciones de pérdida, por ejemplo, de la objetividad o de pérdida digamos, del factor de creativo, innovación propio de una práctica científica. ¿Por qué? Porque cada vez se vuelve puramente estetizante, cada vez más puramente l'art pour l'art, el arte por el arte. Una vez alcanzada esa etapa, digamos, abstracta de generalización, me parece, dice von Neumann, que el único remedio es el retorno rejuvenecedor a la fuente, la reinyección de ideas empíricas más o menos directas. ¿Eh? Mutatis mutandis, como dicen los abogados, ¿no? El planteamiento de Fréchet hacia los años 1930 es igual, ¿no?, semejante, similar a esta cita de John von Neumann, creo yo en los años 50, en que él escribió The Mathematician, ese trabajo de donde se puede sacar esta norma. Y él en su vida personal es igual, ¿no? Uno recuerda a John von Neumann de la última etapa, ¿no?, el padre de la cibernética, el creador de todo este movimiento espectacular de la tecnología de las computadoras, ¿no? Pero el John von Neumann, primero, es el que trabajó en teoría de conjuntos, en los sistemas axiomáticos de Zermelo-Fraenkel, en lógica. Entonces, el segundo está diciéndole al primero, el segundo von Neumann al primero, ok, generalicemos, pero por favor, ¿no? No lo hagamos desde un punto de vista puramente estético, es decir, no nos quedemos simplemente en la abstracción por ella misma, tratemos de ver cómo esa abstracción, ¿no?, que nos conduce a unas teorías que tienen valor intrínseco, ¿no?, no podamos caer en momentos en los cuales haya una pérdida de realidad, digámoslo así, ¿no? Sobre este tema, ya como para ir acortando material que les he planteado ahí, quiero decirle lo siguiente. El teorema que yo pretendía o que en mi charla he escogido para discutir con ustedes es el gran teorema de Weierstrass, ¿no?, llamado así por Cantor y Hilbert, que consiste a establecer, ¿no?, que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado tiene un extremo, tiene un valor extremo. ¿Eh? Ese teorema, enunciado para el análisis real, la teoría de funciones reales, en su época aparecía presente en distintas escuelas de conocimiento que buscaban entender la propiedad de las funciones reales, caracterizarlas, ¿no?,
y establecer su teoría. Ese teorema era de una forma espontánea muchas veces utilizado de una forma, en estas teorías, y incluso se infringían en su momento ideales de la práctica matemática que ya les mencioné al comienzo, hacían parte como de el modus vivendi de los matemáticos en análisis, que eran los criterios de rigor y formalismo de la aritmetización en el análisis propuestos por la escuela de Weierstrass, ¿no? Por ejemplo, el propio Weierstrass, padre del rigor weierstrasiano en el análisis, no había demostrado este teorema en sus lecciones eh, del análisis, ¿no? Y solamente fue posterior un italiano, Dini, el que dio la prueba rigurosa de ese teorema hacia los años 1870-80. Entonces miren ustedes que las prácticas matemáticas sobre un mismo objeto, ¿no? Comparándolas permiten ver que inclusive los ideales fundamentales de rigor, ¿no?, que acompañan una práctica, ¿no?, tienen que ser estudiados analíticamente, y que digamos, esa restitución de esa heurística por parte del historiador permite entender cómo ese objeto matemático, que hoy se llama teorema del valor extremo, eh, ha llegado a constituirse como tal, y se amplía en consecuencia este campo de comprensión por una explicación que adjunta a la presentación de los textos sobre el teorema y su prueba unos elementos que muestran, ¿no?, las modalidades que siguió el teorema, buscando sus articulaciones entre autores diversos, etcétera, ¿no? Es más, esta explicación o este esfuerzo de utilizar consideraciones histórico-epistemológicas y filosóficas que permitan entender mejor ese teorema del valor, del valor extremo, ganarían mucho pedagógicamente si uno hiciera una extensión de la historia, si el profesor, ¿no?, que enseña el análisis entendiera que este teorema del valor extremo le dio apertura en la matemática de los comienzos del 20 a nuevos campos de investigación, nuevas teorías, ya no el análisis R, sino un análisis funcional en espacios abstractos, ¿no?, o en espacios topológicos, métricos, que ese teorema está ligado justamente con un esfuerzo de generalización que le da nacimiento, por ejemplo, a la teoría de la compacidad. Fréchet, en 1904, enuncia la generalización del teorema de Weierstrass, ¿no?, diciendo que ya no se va a aplicar este teorema a la recta o a los espacios Rn euclidianos, sino que lo va a aplicar, ¿no?, que era donde funcionaba el teorema a comienzos del siglo XX, en esos espacios. Entonces, Fréchet dice, bueno, ¿por qué si el teorema de valores extremos es tan importante en los reales, es tan importante en los espacios euclidianos, es tan importante en los espacios de funciones, es tan importante acá? ¿Por qué nadie ha reconocido que si yo le doy una presentación en un espacio más general, buscando una estructura abstracta que reúna todas las particularidades de ese teorema en contextos más particulares, por qué no se dan cuenta que ganaríamos más y evitaríamos esa redundancia epistémica de que un teorema, el mismo teorema, esté aplicándose indiferentemente en otros campos? Entonces, esa generalización del teorema de Weierstrass obviamente tenía sus consecuencias e implicaba crear conceptos nuevos. Ya no solamente podríamos trabajar, como él lo hace, con funciones continuas en espacios abstractos, no solamente
teníamos que definir, ¿no?, qué es un conjunto cerrado y acotado en un espacio abstracto, ¿no? Lo cual ya tenía implicaciones, porque un conjunto cerrado y acotado en un espacio abstracto se llama compacto y él introduce ese nuevo objeto. Pero también y fundamentalmente él debería contar con un concepto de límite abstracto que no fuera el límite de las sucesiones de puntos en R, o en R2 o en R3, ¿no? Porque el teorema, ustedes saben, el teorema fundamental del valor es, el teorema del valor extremo se basa en principios como, ¿no?, el teorema de las cotas de Bolzano, el teorema de Bolzano y Weierstrass, de que toda sucesión, ¿no?, tiene una, que todo punto, ¿no?, de un intervalo tiene una subsucesión de puntos que convergen a él, ¿no? Tiene el concepto de función secuencialmente continua, ¿no?, el concepto inclusive de, de que R es completo para permitir que uno tenga en el intervalo el extremo de una función. Entonces, todos esos conceptos que son articuladores de la prueba del valor extremo en R fueron extendidos por Frechet de una manera muy novedosa y original a los espacios abstractos, particularmente a lo que él llamaría espacios métricos, o que Hausdorff llamaría espacios topológicos. Y se crea a partir de allí una nueva teoría. No solamente se esclarece la importancia estructural del teorema valor extremo, que Hilbert llamaba el teorema principal de Weierstrass, sino que se generan nuevos objetos y se surge el campo del análisis funcional, ¿no? Yo doy un ejemplo de cómo para la clase de funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado, ¿no?, o sea, en un compacto de esa clase, ¿no?, uno define unas determinadas funcionales y esas funcionales tienen sus extremos, ¿no? Ahora son funciones generalizadas que tienen un máximo, un extremo, que todo esto pues repercute fundamentalmente en la teoría del análisis y da lugar, funcional, y da lugar a muchas otras teorías. Entonces, la generalización de ese concepto de límite que les decía implica que uno puede dotar a ese espacio abstracto de una topología, por ejemplo, de sucesiones secuenciales, ¿no?, que es la topología, la primera topología que se introduce en el análisis moderno para los espacios abstractos, de la topología de los abiertos, ¿no?, o de las bolas en las cuales vive originalmente el teorema del valor extremo de Weierstrass, se pasa para extender ese teorema a, a funciones generalizadas en un espacio compacto, se tiene que introducir una nueva topología y empiezan a partir de aquí muchas topologías a generarse. Entonces la idea es que este tipo de comprensión, ¿no?, del profesor, lo que uno podría decir, utilizando apelando a los términos de la escuela de Borabol, ¿no?, del conocimiento matemático del profesor, uno podría decir que esta manera de crear un horizonte de contenido matemático, ¿no?, como referente de la enseñanza del profesor, no del alumno, del profesor, podría enriquecer y favorecer los procesos cognitivos de explicación y de comprensión en la enseñanza de nuestros cursos. Y bueno, ahí cierro. Desafortunadamente, no puedo avanzar más allá. Simplemente podría decir ahí, ya que lo he subrayado, ¿no?, que pues para la frase anterior, la explicación anterior, leyéndola ya de manera más concreta, Frechet planteó la verdadera generalidad del teorema, del valor extremo, en el sentido de formular una
comprensión profunda de su contenido y descubrir la riqueza de nuevos puntos de vista y fenómenos ligados a esa profundidad. Es como la frase. Es decir, que Kitcher tiene razón. Esa frase que yo les planteé al comienzo, ¿no? De Kitcher en su obra de 1971, ¿no? Cuando introduce esta problemática, tiene razón, ¿no? Es la verdadera generalidad la que enriquece la comprensión de los contenidos. Es por extensión que yo entiendo, ¿no? La naturaleza de lo particular. Yo como profesor, teniendo aquello en mi horizonte de contenido matemático, puedo estar tal vez en mejores condiciones de diseñar, ¿no? Y aplicar estrategias didácticas que favorezcan procesos en los cuales el alumno genere situaciones, llamémoslo así, según Rousseau, adidácticas, es decir, posibilidades de relacionarse con unos recursos y unos medios, ¿m? Que están, que tienen como centro este teorema, recursos del análisis que tienen como centro este teorema, jugar con ellos, manejarlos, ¿m? En una dialéctica objeto-técnica para poder a partir de ahí, ¿no? Hacer una reflexión personal que le permita, digamos, entender esos procesos de constitución del objeto, tener una mejor visión, una mejor apropiación del saber sabio, ¿no? Que corresponde a este teorema del valor extremo. Bueno, muchas gracias. Dejo ahí. Muchas gracias, doctor Arboleda. Veamos si hay alguna pregunta o consulta de parte de nuestros asistentes. Buenos días, ¿me Buenos Buenos escuchan? días. días, profesor Ángeles. ¿Se le Sí, Sí. escucha? Un breve comentario, ¿no? Las estructuras topológicas en realidad es lo más abstracto en matemática y lo que los docentes tenemos mayor dificultad en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es verdad que la abstracción es el último peldaño, diríamos, de la comprensión de la matemática o el arte, ¿no? Que hay mucha semejanza. Por ejemplo, si a un empírico que no conoce, por ejemplo, el arte abstracto, se le presenta una pintura moderna, que es la abstracción, simplemente ve colores por ahí en desorden, ¿no? Pero en cambio, si le presentamos un cuadro clásico, pues, ¿no? Ve ahí la belleza, ¿no? Pero ya en el arte abstracto, por ejemplo, tiene que ser pues, un especialista, un experto para que vea belleza. Lo mismo sucede en la música clásica, igualito es en matemática, ¿no? Y si yo como profesor, por ejemplo, parto netamente en lo abstracto, prácticamente a mi alumno no me va a entender nada, ¿no? Hay una regla de oro en la cuestión metodológica, de lo concreto al abstracto, ¿no? De lo intuitivo, bueno, a lo racional, ¿no? Y además a la verdad en la vía práctica o en la científica, bueno, se llega no solamente por la deducción lógica, sino por otras formas que hay, ¿no? Entonces, yo estoy porque para enseñar topología, no debemos descuidar, por ejemplo, la cuestión práctica, ¿no? par- pa- Pasar, por ejemplo, de empezar por los 7 puentes, supongamos que alguien mencionó ayer de Königsberg, que es el origen de las superficies topológicas, ¿no? Y ahí mostrar una taza, por ejemplo, con su asa, puede ser una botella de Klein, ¿no? O doblar una cinta. Bueno, ya tenemos la cinta de Möbius para pasar a lo abstracto, ¿no? Sí, sería pues un éxito de un docente si llega nuestro estudiante a abstraer, ¿no? Esos modelos ya estructuras topológicas abstractas, ¿no? Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias, profesor Medina. Doctor Luis Carlos Arboleda.
Felices y excelente su exposición, le felicito. Me inquietó bastante sobre la introducción, sobre la transposición didáctica, sobre el saber sabio y el saber aprendido, también se puede hablar, ¿no? Eh, y ahí el gran reto, cómo abordar del saber sabio al saber enseñar y al saber aprendido, que son dos cosas, son términos que se utilizan. ¿Cuál sería su experiencia en el sentido de cómo abordar estos contenidos abstractos de la topología o de los temas que está abordando usted? Mire, voy a darle un ejemplo histórico sobre esta relación entre saber académico, sabio, ¿no? Saber enseñar y saber en el aula, saber de enseñanza. La noción de métrica. ¿No? La noción de métrica es transversal al currículum, Ujú, desde las primeras medidas hasta los cursos de cálculo en la media, eh, la geometría. Juega distintas modalidades de representarse la noción de métrica. Y eso ha sido así a lo largo de la historia, ¿no? En la práctica concreta, las medidas, ¿no? Están presentes por ejemplo, en la Edad Media, uno de los problemas fundamentales tecnológicos era cómo mm, aprovechar la rueda de los romanos para construir grandes carruajes, ¿no? Y diseñar las ruedas y cómo cubrir las ruedas de tal manera que eso pudiese transportarse en las empresas imperiales de los romanos para conquistar el mundo, ¿no? Con estos carruajes, los recubrimientos de las ruedas, en fin. Bueno, la métrica ha estado presente en muchas actividades humanas. Sin embargo, el concepto de métrica, ¿no? Solo se establece justamente cuando hablo de Fréchet en los años 1906, cuando él descubre, saber sabio, ujú, que esa abstracción que él estaba planteando para extender, generalizar propiedades mm, muy, muy, muy importantes del análisis, generalizarlas a espacios de naturaleza cualquiera, que esas propiedades tenían que cumplir ciertas restricciones, lo que decía von Neumann, ¿no? Que no se trata de la abstracción por la abstracción, no se trataba de generalizar por generalizar las propiedades del análisis, sino que había que ver cuáles se podían generalizar y hasta qué punto. Entonces, Brecht, dentro de esa perspectiva, la experiencia suya, su práctica lo llevó a reconocer que él tenía que darle prioridad a unos espacios. ¿Cuáles? Aquellos en los cuales la topología del espacio se podía establecer por distancias entre sus puntos, que la proximidad de los puntos que define la geometría intrínseca, es decir, el límite alrededor del punto, las vecindades, tenían que establecerse a través de medidas. Y entonces dio su famosa definición de lo que es una distancia euclidiana. ¿Eh? Fíjese usted, eso fue en 1906. La enseñanza, la entrada del saber sabio métrica, ¿no? A saber de enseñar, o sea, saber en el currículum o saber en los textos de enseñanza, se produce en los años 1970. Es decir, que ese principio de la transposición, ¿no? No es automático. Es decir, construir aquella modelación del saber sabio que sea la más adecuada para ingresar en la escolaridad tomó en Europa y en América 90, ¿qué? 70 años, 72, 74, por esa época, surgen los primeros textos escolares en los cuales, ¿no? Se introduce la conveniencia de estructurar en la enseñanza media la noción de métrica en la perspectiva del saber sabio, no en la perspectiva empírica de la medición, sino ya como una distancia utilizando la noción de valor absoluto, ¿sí? La noción de desigualdad, es decir,
inscribiéndola en el análisis de R. Ahora bien, eso se introduce en el currículum, pero tiene ya, eso hace parte de un ideal de práctica de los docentes, de práctica profesional. Por sí mismo, no. Es necesario generar una serie de actividades que creen en las comunidades de profesores de matemáticas una, eh, digamos, una decisión, una comprensión de que esa es una buena decisión curricular, de organizar el currículum a través de la métrica euclidiana y que lo hagan ¿ya? También con el fin de diseñar los recursos didácticos y pedagógicos que permitan llevar esa noción de manera apropiada a las aulas, es decir, convertir eso en una enseñanza. Entonces, pues, ¿qué tuvo que hacer la comunidad matemática y de profesores de matemáticas que habían diseñado el currículum introduciendo la noción de métrica en los años 70? Pues tuvo que hacer formación continua de los docentes, presentándole los principios topológicos de los espacios métricos, es decir, el horizonte contenido matemático, que era el único que permitía a los profesores hacerles entender la conveniencia de desarrollar esfuerzos pedagógicos y didácticos por parte suya para crear materiales que llevaran esa noción del currículum a la práctica escolar, a la práctica educativa. Entonces se generaron muchos materiales de escuelas de verano de profesores sobre los principios de la topología de los espacios métricos, ¿no? Eh, a los másters se les introdujo este componente, modelaciones de escritorios sobre las posibilidades de incorporar estructuras de espacios métricos topológicas en la enseñanza de manera adecuada. Se cometieron muchos errores, por supuesto, ¿no? Todos conocemos toda esa historia de errores fallidos de introducir arbitrariamente la matemática moderna en la enseñanza de los profesores, ¿no? Y en los currículos. Nuestros países en los años 60, 70 son un ejemplo de muchos esfuerzos, ¿no? Que se hicieron inútilmente fallidos para hacer esto. Pero de todas maneras, hoy por hoy podemos decir que la noción de métrica hace parte de la escolaridad en la escuela media y en la escuela universitaria. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hacer una historia, ¿no? De un objeto matemático, métrica, acompañada de una historia, de una práctica matemática de cómo se creó eso, acompañada de una historia de los esfuerzos, ¿no? Para poder hacer las transposiciones de ese saber sabio a un saber enseñanza. Historia de la matemática e historia de la educación matemática articuladas. No sé si eso le puede ayudar en... No, no lo escucho. Disculpe. Otro ejemplo paralelo que me parece que es el cálculo no entero, estaba hablando del cálculo fraccionario, como también introducido como la transposición didáctica en los currículos ya en este caso universitario. Muchísimas gracias, excelente. Gracias. Muchas gracias, doctor Arboleda. Magnífica presentación. Esperamos contar con su participación para próximos eventos que estaremos organizando. Muchas gracias y muy amable por su participación. A usted, Jesús, y a todos los asistentes, muchas gracias por haber escuchado. Así sea, pues, fragmentariamente esta presentación de las diapositivas, pero bueno, el texto está allí a disposición de quienes quieran leerlo y por supuesto estaría muy atento a escuchar sus comentarios. Gracias. Muy amable. Muchas gracias.